Hola, muy bienvenidos sean todos al canal. Una vez más, aquí estamos para la gloria del Señor Jesucristo. Queremos llevar un nuevo mensaje y esperando que usted pueda recibir bendición a través de él. Es un tema un poquito largo, así que vamos a tratar de hacerlo en un solo video, si no será en dos partes. Trataremos temas como la rebelión de Satanás, la caída del hombre, el infierno, el Seol, el juicio final. Pero todo basado en el propósito de Dios para el ser humano y la creación del hombre y el carácter de Dios. Quiero decir que en todos los videos que hacemos nuestro énfasis es glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, que las personas puedan conocer de su amor, de su misericordia y de su perdón para el hombre. Ese es el propósito del canal y del mensaje. Así es que vamos a estar empezando, esperemos que sea de bendición para su vida, preste atención, apunte las citas que le demos y que Dios les bendiga. Vamos a iniciar leyendo el libro de Isaías, capítulo 14, del verso 2 en adelante, que dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, aquí vemos cómo Satanás tenía una intención en su corazón de hacer un trono para sí mismo, un dominio y gobernar en él. En otras palabras, él quería reemplazar a Dios. Dice que aquí se refiere cuando dice en el verso 12, dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. En este contexto lo que la palabra quiere dar a entender es: tú que sometías a todos bajo la autoridad que se le había delegado en función. En otras palabras, él sometía a todos, o todos que estaban bajo su autoridad, bajo su jurisdicción, digámoslo de esta manera, dado que él tenía muchos cargos en el cielo. Pero vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Hay un versículo, el mismo versículo, en una versión que se llama Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música. Tu cama es pudredumbre y tus mantas son gusanos. Ese mismo versículo que estamos leyendo, el versículo 12, dice que el orgullo de él vino a parar ahí. ¿A dónde? Al Seol. Y dice que tu orgullo y tu música. Y cuando dice tu música se refiere a que sus instrumentos mediante los cuales él adoraba a Dios fueron desechados. En otras palabras, o sea, todo lo que él usaba para exaltar y glorificar a Dios, Dios lo derribó. No que Dios no quiera que le adoren con música, no es ese el tema, sino que tanta música y tanto instrumento que tenía para sí, pero ya eso todo se acabó. Ahora, con respecto a lo de la música, vamos a verlo inmediatamente en Ezequiel, capítulo 28, el verso 13, que dice de la siguiente manera. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y de onice, de zafiro, de carbúnculo, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces ahí vemos los instrumentos musicales de los cuales se hablan. Pero también dice que la cama de él es pudredumbre.
y que gusanos serán su cobija. Esto lo dice, vemos la referencia en Marcos capítulo 9, el verso 44, 46 y 48, donde la palabra del Señor enseña que en el infierno hay gusanos. Vamos a verlo. 9:44. Dice de la siguiente manera: ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Y dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y dice en el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo mismo nos dice en el verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en el verso 48 dice de igual manera, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, entonces vemos que Satanás cayó y fue automáticamente al infierno, donde es una prisión en el cual ahí él está puesto ahí mientras se da el juicio final. Y lo que quería que vieran es que habla del gusano, que dice que serán sus cobijas. Después de toda la grandeza que tuvo, a ese lugar fue donde fue a dar. Ahora vamos a ir nuevamente al libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 14 en adelante. Dice de la siguiente manera: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces vemos aquí cómo la palabra nos enseña muchas características a causa de las cuales Satanás se corrompió, pero también nos dice sus funciones. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice, aquí vemos su posición jerárquica. Él era protector, él era un querubín protector. Esto se refiere a encargado de cuidar el trono. En otras palabras, él era de la guardia real de Dios. Eran los ángeles más altos, los querubines, encargados de proteger la santidad de Dios. Ahí se paseaba él. Él vivía en un lugar muy cercano a Dios. Se paseaba en medio de las piedras de fuego. Esto nos habla en Isaías 6 y 7. Vamos a ir un momento para que usted vea. Isaías 6 y 7, ¿de cuáles piedras habla? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco
tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces vemos cómo estas piedras de fuego o carbones encendidos eran parte del que Dios utilizaba para la purificación, para la santificación. De hecho, dice que un serafín viene y agarra una piedra de estas y se la pone al profeta en la boca para purificarle, porque él decía que él era impuro de labios. Pues ahí en ese lugar era donde Satanás, antes conocido como Lucero o Luzbel, se paseaba. Ese era su lugar, se movía dentro del lugar santísimo, cubría el trono de Dios. Él era el encargado de proteger la santidad de Dios, de que nada la alterara, de que nada atentara contra Dios. Él mismo tenía muchas funciones a su cargo. Esto lo dice en el verso 16, que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Entonces vemos que Dios le había delegado muchas funciones. Ahorita vamos a estar hablando más de eso, para que usted entienda un poco qué era la función que él hacía, cómo él se llenó de orgullo y cómo esto lo derribó. Eso le llevó a su caída debido a su orgullo. Se enalteció a sí mismo, que es algo muy característico en el ser humano. El ser humano le gusta enaltecerse a sí mismo. Y es una característica que Satanás usa para que el hombre se desvíe del plan de Dios. Por eso Jesús dice: el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Porque cuando el ser humano no se aborrece a sí mismo, entonces se llena de orgullo y se siente digno de algo, digno de ser admirado, así como Satanás. Él estaba con los ángeles, con los querubines de Dios, y Dios lo tenía arriba de su gloria, no porque era mayor que Dios, sino porque le protegía a los lados y en la parte de arriba. Y él, a causa de su gran sabiduría que Dios le había dado, entonces él pensó que él merecía ser adorado, merecía ser admirado. Por eso el hombre hoy en día, usted lo ve, todos buscan admiración, que la gente les admire, que la gente les reconozca, porque el ser humano tiene esa misma inclinación hacia el orgullo, hacia la exaltación. Dios lo echa del lugar que ocupaba. Trataremos un poco sobre estas funciones. Diremos que era manifestar a sus subordinados la grandeza de Dios, la cual Dios le permitía primero conocer a él. Una de las funciones de él era que Dios se revelaba a sí mismo a él, y él iba al resto de los ángeles y les manifestaba o les enseñaba la grandeza de Dios. Todo el conocimiento que él absorbía de Dios, él iba y lo presentaba al resto de la creación, y esa era su función. Tomaba de Dios y lo daba. Por eso dice que cuando los ángeles, los querubines, se pasean delante de Dios y dicen santo, 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 y se tapan, y después vuelven a decir santo, santo, y se vuelven a cubrir, porque cada vez que ellos vuelven a ver a Dios, Dios les da una nueva manifestación de sí mismo, una nueva revelación de su grandeza infinita. Mas Satanás pensó que con lo que ya él sabía era suficiente. Entonces la función de él era poder enseñarle a otros acerca de Dios. Él habitaba en el tercer cielo. Vamos a explicar esto un poco. Sabemos que existe el primer cielo, el cual es el que nosotros vemos, las nubes, la atmósfera. Existe un segundo cielo en el cual está el universo y los confines del universo. Y después entra el tercer cielo en el cual habita Dios. Pues diremos esto tomando referencias de algunos otros libros, ya que la Biblia, aunque nos enseña de la caída de Satanás, ella no se enfoca demasiado en enseñarnos
todo acerca de esto, porque tenemos que tener algo muy claro, que la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo, ella es el testimonio de Jesucristo, por eso dice que Jesucristo es la palabra. Cualquier persona que no entiende el propósito de la palabra, lo que llamamos la Biblia, entonces va a divagar entre un pensamiento y otro, entre una teoría y otra. Pero voy a decir esto muy brevemente. Toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, toda apunta a Jesucristo. Todo es un testimonio de Jesucristo y toda ella se basa en Jesucristo, enseñarle al hombre quién era Él, cuál era la obra que Él iba a hacer, cuál era su propósito y cuál era el destino. Por dar algunos ejemplos muy rápidos, diremos que por ejemplo con el pueblo de Israel, Él era el Cordero Pascual, Él era el pan de la propiciación, Él era el maná del cielo, Él era el agua de la peña. Con Noé Él era el arca donde el pueblo se salvaba. Y sucesivamente toda la escritura nos apunta a Jesucristo. Él era la vara de Aarón que reverdeció. Él era la ley de Dios. Y toda la palabra nos da una sombra de Jesucristo. Y si la gente no entiende esto, entonces se perderá en la palabra y no entenderá el propósito por el cual está escrita. Entonces, la Biblia nos enseña a grandes rasgos la caída de Satanás. Entonces vamos a tratar de exponer un poco de algunas otras fuentes más respecto a este tema. Diremos que para ese tiempo ya existía para los ángeles solo existía el tercer cielo. Para ellos no era manifestado ni el segundo cielo, lo que llamamos universo, mucho menos la atmósfera o el planeta Tierra. A ellos dice que no les era revelado ni el universo físico, menos la Tierra. Entonces vamos a decir esto. Como Satanás era el encargado de llevar el conocimiento de Dios al resto de la creación, del tercer cielo para abajo había un lugar en el cual existía unas densas tinieblas. Y Dios llevó a Satanás en aquel entonces lucero o luzbel, como quiera decirle, a los confines del cielo. Y Dios le enseñaba toda la creación, para que él luego diese a conocer esto al resto de la creación de Dios. Porque el tercer cielo es un lugar inmensamente grande. Si el segundo cielo, que es el universo, es grande, el cual el ser humano hoy no puede determinar cuán ancho es, cuán alto o cuán profundo. Ahora imagínense el tercer cielo en el cual Dios habita. Pues bueno, cuando ellos llegaron a los confines del cielo, había una densa tiniebla, la cual Satanás no sabía qué era. Entonces Satanás le pregunta a Dios, ¿qué es esa oscuridad? Y Dios le dice que a él no le es permitido saber esto. Entonces él entra en ese momento de confusión, de interrogante, de por qué él no podía saber eso que le era oculto. Si Dios todo se lo revelaba. Y así le pasa al ser humano. Hay cosas las cuales Dios no le da al hombre conocer, pero el hombre quiere entenderlo todo. Quiere que todo le sea revelado, como decía yo la otra vez. Cuando la mente humana pueda entender a Dios, entonces ya Dios no será Dios, porque la mente humana podrá asimilarlo y entenderlo. Pero bueno, entonces resulta que Satanás seguía yendo a la presencia de Dios, a recibir revelación de Dios y darla. Y ya en él estaba esa inquietud de querer conocer aquello lo cual Dios no le permitía conocer. Entonces él empezó a pensar que Dios
le ocultaba cosas. Y Dios en su infinito amor le seguía revelando de sí mismo, esperando que fuese suficiente para él lo que Dios le enseñaba. Y así con el hombre, cuando Dios le revela al hombre cosas y le da su palabra y le dice, aprenda esto, sepa esto, pero el hombre quiere conocer más. Entonces él llegó y pensó que Dios le ocultaba algo. Y durante muchas eras, no podemos establecer un tiempo, él llevaba esa inquietud. Hasta que un día dijo, no, Dios nos esconde algo, y empezó a nacer en él esa maldad y esa rebelión contra Dios, el cual le decía que Dios no quería enseñarle todas las cosas. Hasta que llegó un punto, dice ahí, donde se halló en ti iniquidad, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces él, en el transcurso de este tiempo, él empezó a proclamar a todos esos ángeles, los cuales él tenía que enseñarles acerca de Dios. Les empezó a dar la rebelión, a decirle, nosotros tenemos que salir de este gobierno porque Dios nos oculta cosas. Y entonces empezó, entienda que esto no fue en un solo momento, sino que todos los ángeles de Dios estaban siendo probados a través de esto. Y Dios lo dejó mientras que probaba toda su creación, ya que a pesar de que había maldad en él, así Dios podría manifestarle a ellos mismos quiénes estaban de parte de Dios y quiénes estaban en rebelión contra Dios. Entonces este acontecimiento continuó hasta que llegó el punto donde ya Dios vio cuáles ángeles les eran fiel a él y cuáles se habían rebelado. Entonces dice ahí, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces él pretendía establecer un nuevo gobierno siendo la cabeza de dicho imperio. Él quiso hacer un nuevo imperio. Eso lo dice en Hebreos 2:14. Vamos a verlo un momento. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces vemos que Satanás está en un imperio, que es el imperio de la muerte. Entonces vamos a leer un poco más. Dice, se originó de dicho pensamiento toda una revuelta en el cielo, y a través de este movimiento serían probados todos los ángeles. Con dicha rebelión surge una pregunta. Y la pregunta que surge en esta rebelión ¿es Dios un tirano o es un rey de amor? Lo mismo que dice hoy la creación humana. Muchos dicen que Dios es un tirano porque Dios quiere que el hombre haga lo que él dice. Y esta misma interrogante surgió en los ángeles. Es aquí donde Dios trae a la luz la existencia física. Es aquí donde ya Dios, una vez que echó a Satanás del cielo, entonces Él viene y manifiesta el mundo físico, el cual usted y yo vemos. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? Bueno, de este testamento que es la Biblia, donde Dios le va a enseñar al hombre el propósito por el cual lo creó.
En el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero vean el verso 3 lo que dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz fue aquella que brilló y extendió el universo, donde lo expandió, y entonces vino a ser manifiesto aquellas densas tinieblas, las cuales a Satanás no les eran reveladas. Dios crea el universo con un propósito en el cual establece al ser humano. Y dice así, el hombre probaría a través de su libre albedrío el carácter de Dios. Entonces el ser humano es creado con el propósito de determinar aquella pregunta que surgió. Si Dios realmente era un tirano o era un Dios de amor. Pues todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra del Señor, Satanás les dijo que Dios les ocultaba cosas, que Dios no quería que ellos supieran cosas o que ellos aprendieran algo. Entonces Dios, a través del ser humano, Él va a demostrar a toda su creación su amor. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Cuando Dios hace su creación, la función de Dios no es nada más que expresar su amor. Así como una pareja cuando se casan y se aman y desean traer hijos a la vida para amarlos, para darles de sí mismo, no para imponerles, no para someterlos, sino para darse. Así es Dios con su creación. Entonces, vemos primero con respecto a esta pregunta que Dios pone al hombre en el huerto de Edén. Y los ángeles, aquellos que se quedaron de parte de Dios, que no aceptaron la rebelión, Dios les demostraría también a través del ser humano su amor por su creación. Y aún aquellos que se rebelaron también les quedaría de manifiesto que Dios sí amaba a su creación y que no se imponía por maldad, sino por amor. Así como un padre cuando ve a un hijo que va camino a un precipicio y el hijo tal vez es un niño que no tiene conciencia, ¿qué va a hacer su padre? ¿Lo va a dejar que camine en pos de eso y se caiga y se dañe, o lo va a sostener? Si usted tiene un niño pequeño y él va a cruzar una autopista, ¿qué hace usted? ¿Lo atrae para que no se lastime o lo deja? ¿Qué sería una manifestación de amor? ¿Dejarlo que haga lo que quiere o decirle, no, hijo mío, por ahí no? Pues ese es Dios. Pero la gente malentiende cuando Dios le pone limitaciones a su creación, que es para el beneficio de su creación. Pues ya la palabra establece que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida. Entonces vamos a ver en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que dice de la siguiente manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le da al hombre todos aquellos árboles para que él se deleite, mas le deja una puerta abierta para que el hombre pueda tener libertad de expresar su voluntad, de decidir, de no ser impuesto por Dios aquello que el hombre va a hacer. Mas le da las consecuencias de sus acciones, las cuales son no obedecer, y le dice, el día que comieres ciertamente morirás. Satanás a los ángeles les ofrece un nuevo reino, un nuevo imperio sin Dios, y les dice, ustedes vamos a crear un nuevo gobierno. Ya no tenemos que servir a Dios, ya no tenemos que andar en pos de Dios, hagamos lo que nosotros queremos. Y la tercera parte de los ángeles del cielo escucharon esto y tomaron su decisión. Luego más adelante sabemos que cuando los hijos de los hombres se empezaron a multiplicar, habían unos ángeles los cuales se les llamaban los vigilantes, que eran como 200, los cuales dice que ellos abandonaron el lugar de su morada
y los cuales dice que Dios los apresó en prisiones de oscuridad, en el abismo, para el día del juicio. Eso fue otra rebelión, pero bueno, aquí seguimos con lo que es el hombre en Edén. Entonces vemos el libre albedrío del hombre manifiesto ahí, cuando Dios le da la posibilidad de escoger entre lo que Dios le dijo o que él quiera tomar otra decisión, otro camino. Ahora, ciertamente el hombre desobedeció a Dios y hizo lo que Dios no quería que hiciera. Y los ángeles y toda la creación de Dios, los que se quedaron de parte de Dios el día que el hombre comió, lloraron porque vieron que el hombre tomaba una decisión equivocada. Pero vemos en Génesis capítulo 3, verso del 8 al 11, que dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Por qué Dios se paseaba en el huerto? Bueno, porque el propósito de Dios para el hombre es tener comunión con el hombre, convivir como un padre cuando llega a buscar a sus hijos y lo que quiere es amarlos y compartir con ellos, así Dios. Entonces dice: y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los arbustos entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos que cuando el hombre peca contra Dios, automáticamente la naturaleza del hombre es huir de Dios, es esconderse de Dios. Como cuando un niño comete algo que hace malo, entonces va y se trata de esconder o esconder aquello que hizo. Aunque su padre lo ama, pero viene un temor a causa de su maldad. Ahora veremos el verso 21 de ahí mismo del capítulo, donde dice: entonces Jehová Dios en el 3:21, perdón, dice, escucha este versículo, Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice que, voy a contarles esta historia. Cuando Dios hace la creación, pone a Adán y pone todos los animales bajo la custodia de Adán. Entonces había un animal muy cercano a Adán, el cual era el cordero. Era un corderito que siempre que Adán andaba para allá y para acá, el corderito andaba a la par de Adán, siempre brincando y siempre a la par de él. Pues el cordero es muy dócil, muy noble a su pastor, y este corderito siempre era de alegría para Adán. Pero este corderito que Adán tenía, el cual Adán amaba mucho, tenía un propósito. Cuando el hombre peca y Dios lo ve, y Dios le dice a Adán: ¿qué has hecho? Entonces le pide a Adán, le dice: trae el corderito, porque lo vamos a sacrificar para hacerte pieles, porque estás desnudo. Y Adán le dice: pero ¿por qué, si ese corderito es inocente? Y entonces Dios le dice: porque ese corderito representa que un día yo iré al mundo y como un cordero seré sacrificado para cubrir tu pecado. Entonces Adán dice: hemos matado a Dios, hemos matado a Dios. Adán entendió que a causa de su maldad Dios iba a tener que sacrificarse. Jesucristo, Dios hecho hombre, iba a venir a este mundo y iba a pagar por aquella falta que Adán había hecho. Y entonces vemos ahí en el verso 21 donde dice que Dios le hizo túnicas de pieles. Ahí vemos desde Génesis cómo Jesucristo ya estaba predestinado para venir a morir por su creación, por amor, a pesar de que Dios sabía que el hombre se iba a rebelar. Dios le propuso o le presentó un camino de salvación para que pudiese volver a él. Y esto lo vemos en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, que dice de la siguiente manera:
Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: vamos a leer desde el verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ve, Jesús era ese cordero ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces Dios a través de esto abre un camino de salvación para el hombre. San Juan 3:16 dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Entonces aquí vemos ese cordero sacrificado, Dios diciéndole a su creación cuánto la ama, que está dispuesto a entregarse a sí mismo por ella. Y aquí Dios prueba en su sacrificio que Dios no es un tirano, sino que es un Dios de amor, el cual ama a su creación y se entrega por ella. Y por eso dice Marcos 16:16 de la siguiente manera: una vez que el Señor restaura al ser humano y le da la posibilidad de volver a Él por su libre voluntad, entonces a través del Evangelio le da la posibilidad al hombre de volver a Dios, de creer en esa redención a través de ese cordero. Y dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Dios, a pesar de que el hombre en su inclinación hacia el mal está inclinado hacia esto, Dios le provee un camino de salvación para que no se pierda. Ahora esta es la respuesta que Dios le dio a los ángeles que se quedaron con él y a los ángeles que se rebelaron, que Dios no es un tirano, sino que es un Dios de amor, y probó esto a través del ser humano, cómo se entregó a sí mismo por su creación. Y así los ángeles que permanecen con él saben cuánto Dios ama a su creación. Ellos ya no volverán a tener aquella duda que dice: ¿será que Dios nos ama? Porque vieron cómo se entregó a sí mismo. Pero quiero que sepa que también hay un fin para aquellos que escogieron lo que no era correcto. Vamos a ver en Apocalipsis 14, versículo 9. Dice de la siguiente manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tiene un buen deseo para su creación, mas respetará la voluntad de cada uno. Usted puede tomar cualquier decisión que usted quiera. Puede hacerle caso a Satanás y desobedecer a Dios y decir: Dios es un tirano y Dios no quiere, nos deja hacer lo que queremos. O puede obedecer a Dios y decir: no, Dios, hay cosas que no entiendo, pero yo creo en ti y sé que tú tienes lo mejor para mí. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:11. Dice de la siguiente manera: escuche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un buen pensamiento, un buen propósito, un buen destino para el ser humano.
ahora veremos el gran reino que Satanás le ofreció a aquellos ángeles que se rebelaron y le ofrece a todos aquellos brujos, adivinos, agoreros, idólatras, fornicarios, corruptos, no importa cuál sea el nombre. Hay un reino también que Satanás, a todos aquellos que le siguen y hacen conforme a su rebelión, tienen un destino. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que dice de la siguiente manera, escuche, es muy importante. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ellos fueron arrojados del cielo, pero después el Señor a Satanás lo arroja al lago de fuego en el juicio final. Y dice que todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida, los cuales adoraron a la bestia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice en el verso 19-20, escuche, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre. En el verso 20, 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiero que entendamos esto. Cuando Dios crea el lago de fuego, el infierno y el abismo, no lo creó para el ser humano, sino para Satanás, para los que se rebelaron con él. Mas en el hombre y todos aquellos que van en pos de él, pues también tendrán su parte en su reino, pues es el reino que él le ofrece al hombre. Cuando Satanás viene y tenta a Eva, le dice, no morirán, sino que serán como Dios. Fue la misma rebelión que Satanás quiso hacer en el cielo, diciéndole, nosotros seremos como dioses, no tenemos que obedecer. Así es que la decisión es de cada quien. Si usted quiere obedecer a Dios o quiere ir en pos de sí mismo. Pero sepa que Dios tiene pensamientos de bien para el ser humano. Bueno, hasta acá el mensaje, espero que haya sido de bendición, que usted tome la mejor decisión y le diga a Dios, quiero ir contigo, ayúdame, Jesucristo te acepto, tú eres el único Dios, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y Dios lo hará. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo mensaje. Esto era una enseñanza a grandes rasgos sobre la caída y el propósito de la vida del hombre. Créame que Dios creó al hombre para la alabanza de su gloria, para compartir con ellos por la eternidad. Y Dios desea que usted esté ahí. Hasta la próxima.